Todos sabemos, hermanos, o nosotros los que estamos aquí hemos entendido que hay una historia que está ¿qué? Detrás de la historia. Mientras esa historia no sea confirmada, mientras esa historia no salga a la luz, entonces permanecerá la falsa historia. Pero gracias a Dios que ya hoy en día, con todos los medios de comunicaciones que tenemos al alcance, se está predicando acerca de esto. Y cada vez son más las personas que están entendiendo la verdad y que están llegando a la luz. El que quiere llegar a la luz, esto es bien importante, porque el que no quiere llegar a la luz sencillamente ignora las Escrituras. Yo siempre le digo a las personas, cada vez que ustedes oigan un mensaje, escudriñen las Escrituras para comprobar si lo que usted está oyendo es cierto o no. Porque lo único que es verdad es la palabra de Dios. El Mesías le dijo al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿dónde lo iba a santificar el Padre? A través del conocimiento de la palabra. Dios le iba a dar la iluminación necesaria para que ellos comprendieran totalmente las Escrituras. Y eso fue lo que pasó. ¿Se recuerdan aquellos caminantes a Emaú? ¿Sí recuerdan los famosos 2 caminantes a Emaú que iban desilusionados porque el Mesías su líder había fallecido, y ellos dijeron: bueno, nos vamos otra vez a nuestros labores, aunque hemos oído por allí que unas mujeres dijeron que su cuerpo no lo encontraron, pero ya nosotros definitivamente estamos convencidos que este era otro fallido Mesías. Se le aparece al maestro y comienza a hablarle, y dice que él comenzó a darle una explicación desde Moisés y los profetas. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento? Dice que se les abrió el entendimiento. ¿Se dan cuenta que lo que le abre el entendimiento a uno es el oír la palabra de Dios? Si usted no la oye, no va a entender. Pero cuando usted se sienta a oír, ¿verdad? Entonces, y se sienta con el deseo de aprender, entonces Dios le hace a usted lo que le hizo a aquella vendedora de púrpuras, Lidia. ¿Se acuerdan del libro de los Hechos? Ese que preparó su corazón para que entendiera las Escrituras. A mí me da un dolor muy grande, pero sumamente grande, el ver cómo las personas, hermanos, no toman interés por el estudio de la palabra. Si las personas entendieran que estudiar la palabra equivale a guardar los 613 mandamientos, si las personas entendieran que los sabios judíos dicen que cuando uno estudia la Torá, las Escrituras, uno se acerca a Dios. Se lo voy a demostrar de esta manera. Moisés tuvo que acercarse a Dios para recibir la ley. Moisés fue llevado al cielo, estuvo en la presencia del Eterno. ¿Por qué? Porque iba a recibir la Torá, la palabra de Dios. De igual manera, así cuando tú profundizas en las Escrituras, tú te acercas a Él. Y déjame decirte algo, que lo que más Dios premia es que usted tome interés en estudiar las Escrituras. No hay otra cosa que Él más le agrade. ¿Saben por qué? Porque le estás oyendo a Él. Qué triste es cuando una persona está hablando y la gente no le pone atención. Y eso es lo que sucede cuando Dios habla a través de las Escrituras y la gente lo ignora. Le pasa como el papá que está hablando y el hijo por allá distraído. Entonces, hermanos, aquí hay un pueblo distinto, ¿verdad que sí? Un pueblo que está aprendiendo a que estudiar las Escrituras equivale a guardar todos los mandamientos. Y que escudriñar las Escrituras vamos a obtener ¿qué cosa? La vida eterna. Eso fue lo que le dijo el maestro a los contemporáneos, a los judíos contemporáneos de su época. Dice: escudriñarlas, porque allí encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, vamos a comenzar este estudio
¿verdad? Que conocemos, o esta serie que conocemos como la historia detrás de la historia, o la historia detrás del Mesías. Y vamos a estudiar el capítulo 16, donde habla de la resurrección del Mesías. ¿Es un mito la resurrección del Mesías o una realidad? Bueno, vamos a buscar las Escrituras y con el favor del cielo, ¿verdad? Primeramente dándole gracias a Dios que nos santifica a través de sus mandamientos y nos manda a estudiar la Torá. Vamos a leer 1 Corintios 15 y vamos a leer los primeros 28 versículos. Yo les sugiero que tengan la Biblia abierta ahí en 1 Corintios, porque este es el capítulo que más claro habla acerca de la resurrección del Mesías. Y vamos a profundizar en estas palabras. Recordemos una cosa, mis hermanos. Siempre trato de recordarle que cada vez que el apóstol Pablo se dirige a una comunidad es porque existía un problema en esa comunidad. Pero no quiere decir que el problema que estaba en Corintios era el mismo problema que estaba en los Gálatas. No. Corintios era una ciudad pagana y era una ciudad que existía mucha corrupción. Por eso usted va a ver dentro de la iglesia de Corintios todos los desórdenes de tipo moral. Ellos no eran creyentes israelitas, ellos eran gente pagana que habían aceptado la fe del Mesías, pero que necesitaban una pulida. Estaban, como dicen por allí, muy crudos todavía, al hecho de que el apóstol Pablo dice: no les voy a dar viandas porque ustedes todavía no están preparados para eso. Y yo quiero decirles algo, hermanos, que los corintios nos representan a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros éramos iguales a ellos, éramos paganos, creíamos en todo, en el agüero, en el que tira las cartas, en la piedrita esa que se coloca uno aquí en el cuello, ¿se acuerdan? La manito negra. Creíamos, hermanos, que si pasábamos por debajo de una escalera íbamos a tener mala suerte, que si pisábamos la sal. Creíamos en la Guadalupe, en José Gregorio Hernández, en la Virgen María, la del Coromoto, la Fátima, en todo tipo de sándwiches, sanguchito, sancocho, en todo creíamos. ¿Éramos qué cosa? Paganos. Un día oímos el mensaje y entramos por allí por el camino de la salvación y ya nos quitaron algunos, pero nos dejaron otros. Pero gracias a Dios por su misericordia y su gracia, que Él ha ido perfeccionando la obra, porque la Biblia dice: el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. No, hermanos, que no seamos así. Entonces vamos a leer 1 Corintios capítulo 15. Lo voy a leer en la versión en una versión mesiánica, o la versión Ruach Kadosh mesiánica. Pero usted lo puede leer ahí en la Reina Valera, no hay ningún problema, solo que me gusta cómo lo expresa esta versión. Ahora, hermanos, debo recordarles de las buenas noticias que proclamé a ustedes y que recibieron y por las cuales han tomado su decisión, y por lo que están siendo salvos, con tal que permanezcan sujetos fuertemente al mensaje que yo les he proclamado. Porque si no lo hacen, su confianza habrá sido en vano. Porque entre lo primero que le transmití fue lo que yo también recibí. Y a saber esto, el Mashiach murió por nuestros pecados, de acuerdo con las Escrituras. Aquí dice el Tanakh. Dice: y fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras.
Fue visto por Kefa o Pedro, después, más adelante, por los 12. Y después de esto fue visto por más de 500 hermanos en el mismo tiempo. La mayoría todavía están vivos, pero algunos han muerto. Después fue visto por Jacob y por otros y por todos los emisarios. Y por último de todos fue visto por mí, a pesar que nací en un momento equivocado. La Reina Valera dice como un abortivo. Porque yo soy el menor de los emisarios, indigno, ¿verdad? No merezco ser llamado emisario. ¿Por qué? Porque perseguía a la asamblea mesiánica de Yahweh. Por eso me encanta esta versión. De cualquier manera, tanto yo como ellos, esto es lo que proclamamos y esto es lo que ustedes creyeron. Pero si ha sido proclamado el Mashiach, que el Mashiach fue resucitado de los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes están diciendo que no hay resurrección de los muertos? Voy a repetir el versículo 12 para que vean. Pero si ha sido proclamado que Mashiach o que el Mesías fue resucitado de los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes están diciendo que no hay tal cosa como la resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, entonces el Mesías verdaderamente no resucitó. Y si el Mesías no ha sido resucitado, entonces lo que hemos proclamado ha sido en vano, y también la confianza de ustedes ha sido, ¿qué cosa? En vano. Además somos hallados falsos testigos del Eterno, de Yahweh, en haber testificado que Yahweh resucitó a Mashiach, a quien no levantó, si es cierto que los muertos no han resucitado. Pablo está diciendo, si nosotros estamos proclamando que Dios resucitó al Mesías y no es así, entonces ¿qué cosa? Somos falsos testigos del Eterno. En otras palabras, nosotros no somos los enviados, no venimos de parte de Dios. 16. Porque si los muertos no son resucitados, entonces Mashiach no ha sido resucitado tampoco. Y si el Mashiach no ha sido resucitado, la confianza de ustedes no tiene sentido y permanecen en sus pecados. Por eso le digo que pongan mucha atención a este capítulo. También, si este es el caso, los que murieron en unión con el Mashiach están perdidos. Aquellos que murieron antes y que tenían sus esperanzas en que su Redentor viviría, como el caso de Job, vamos a decirlo de esa manera. Si es solo para esta vida que hemos puesto nuestra esperanza en el Mashiach, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero el hecho es que Mashiach ha resucitado de entre los muertos, la primicia de los que han muerto. Porque ya que la muerte vino por un hombre, también la resurrección vino por medio de un hombre. Porque así en relación con Adán todos mueren, y en relación con Mashiach todos serán vivificados. Pero cada uno a su propio orden. El Mashiach es la primicia. Después todos los que pertenecen a Mashiach en el momento de su venida. Después la culminación cuando entregue el reino a Yahweh, el Padre, y cuando haya puesto fin a todo reinado, sí a todo reinado, sí a toda autoridad y poder. Porque Él tiene que reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último enemigo que será destruido, ¿qué cosa es? La muerte. Pues Él puso todas las cosas en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice todas las cosas han sido sujetas, obviamente no incluye a Yahweh, quien es el mismo que somete todo al Mesías. Y cuando todas estas cosas estén sujetas al Hijo, entonces Él, el Hijo, se someterá a sí mismo a Yahweh, quien sometió a Él todas las cosas, para que Yahweh sea, ¿qué cosa? Todos y en todos. Pudiéramos decir que el reinado del Mesías, ¿verdad?, que durará por 1000 años, una vez
que esto acontezca y ya venga lo que se conoce como el juicio final y la muerte será vencida, entonces Él no tendrá que gobernar más, sino que ya allí el poder y el señorío se le entregará al Padre, para que el Padre, ¿verdad?, esté con nosotros y nosotros con Él como una gran familia. Bien, decidí escribir todos estos versículos. Generalmente yo escribo en azul, pero decidí escribir todos estos versículos en resaltados o moraditos, por el gran valor que tienen para esta enseñanza que nosotros vamos a tener hoy. Como pudimos ver, como ya pudimos leer, Pablo no está contento con los corintios. Él está indignado, porque él le trajo un mensaje a los corintios, ¿verdad? Y el mensaje era que Dios, ¿verdad?, había resucitado al Mesías para nuestra justificación, y que el Mesías había muerto para que Dios colocara nuestros pecados en su alma. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo les traje una buena noticia, y la buena noticia es que Dios ha perdonado sus pecados a través de los méritos del Mesías, y en el alma del Mesías o en la sangre del Mesías Dios colocó sus pecados, y sus pecados fueron purificados o purgados, como también se dice. Pero asimismo Dios lo resucitó para vuestra justificación, y si ustedes creen ese mensaje, pues sencillamente serán salvos. Ese era el mensaje que Pablo les había traído. Pero de repente, como en todas partes, parece mentira que para esa época ya habían estos problemitas, hay una voz. Por eso yo les digo, hermano, que tengan mucho cuidado con las voces que oyen. Tengan mucho cuidado, porque ya aquí hay un problema. Pablo había traído un mensaje y ya ellos estaban creyendo filosofías griegas. Estaban oyendo la doctrina de los saduceos. ¿Recuerdan quién eran los saduceos? Los que no creían no creían en la resurrección de los muertos. Pero no solamente estos saduceos, porque déjenme decirle, hermanos, que fue tan fuerte la influencia del helenismo en el mundo oriental que pudo penetrar, hermano, las barreras del judaísmo. El judaísmo él forma barreras para conservar su fe, pero fue tan fuerte, tan poderoso esa filosofía del helenismo para la época del Mesías y antes del Mesías, porque eso viene de cuando Alejandro el Magno. ¿Se recuerdan de Alejandro el Magno? Alejandro el Grande o Alejandro Magno, que era el príncipe de Grecia que conquistó todo el Medio Oriente, o conquistó, perdón, todo el antiguo mundo, perdón. Y él, cuando ya miró que no había más que conquistar, entonces pues él se puso a llorar. Imagínense ustedes esto. Y sus amigos, para alegrarlo, le hicieron una gran fiesta, y tomó tanto vino o tomó tanto alcohol ese día que le dio un ataque al corazón y se murió, creo que con 38 años. Se le acabó el reinado. Pero este joven logró imponer esa filosofía, que es lo que se conoce como circo y pan. De allí vienen los Juegos Olímpicos, de allí vienen las obras de teatro, de Grecia viene todo eso. En otras palabras, una manera de mantener al pueblo contento a través de espectáculos, pero del estudio de la palabra nada. Esa filosofía que ellos traían de los pensadores griegos pudo penetrar, hermanos, en la mentalidad de los judíos. Y estos saduceos eran judíos y ya no creían en la resurrección, cuando es una doctrina tan básica del judaísmo o del pueblo de Israel. Porque, hermanos, la doctrina de la resurrección está tan clara en la Biblia.
en el antiguo pacto o en el Tanat, como se dice, que no hay forma, hermanos, de nosotros ignorar eso, aparte de la tradición oral. Como les acaba de decir, Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, él sabía que de las cenizas, Dios le resucitaría al hijo. Por eso le digo que la doctrina de la resurrección está tan clara, y cómo es posible que estos estudiadores de las Escrituras ya habían sido engañados por la filosofía de que no existía resurrección. Déjeme decirle algo, que esa doctrina de que no existe resurrección es peligrosísima. Porque eso es lo que le dice Pablo a ellos. Bueno, si no existe la resurrección, entonces, hermano, aquí comamos y bebamos, porque lo que vas a disfrutar es los años que tienes. Gózate todo, o como dicen allá en mi pueblo, baila todo lo que quieres. Baila, come, disfruta, porque una vez que partas de aquí, ya sencillamente se acabó tu vida. Pero para algunos, voy a poner esto bien en claro, para algunos es una mala noticia de que existe la resurrección. ¿Y saben por qué? Porque ellos ignoran las Escrituras e ignoran la palabra de Dios y no obedecen los mandamientos. Y estas personas serán resucitadas también. Pero no serán resucitadas para recibir la bendición de un cuerpo glorificado, sino un cuerpo de deshonra. Ser castigados. Las personas piensan que cuando el alma se separa del cuerpo, ya descansará en paz por el resto de la vida. Eso no lo dice las Escrituras. El ignorar la voz de Dios, ignorar los mandamientos de Dios, el no preocuparse por la vida eterna, hermanos, es un grave error. Porque los muertos serán resucitados, dice la palabra de Dios. Y unos serán resucitados ¿para qué? Para ser glorificados y para recibir un cuerpo de honra. Pero otros serán resucitados para recibir un cuerpo de deshonra. Separados totalmente de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, para algunos, lamentablemente, es una mala noticia. Para nosotros, los que hemos creído en el Mesías, o lo que hemos creído, o los que aceptamos los reclamos mesiánicos de Yeshua o de Jesús, como se conoce en el medio occidental, es una noticia excelente. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la resurrección del Mesías es la que nos entrega la entrada a la vida eterna. El hecho de que Dios te perdone no te da la entrada a la eternidad. ¿Ustedes sí sabían eso? Dios te puede perdonar, pero eso no quiere decir que eres inocente. Sencillamente eres culpable y la misericordia de Dios te perdona. Por eso el apóstol Pablo habla de perdonar y de justificar. Dios perdona a las personas cuando las personas se humillan. Pero Dios no justifica a todo el mundo. Dios justifica, hermanos, cuando nuestra fe se activa y cree plenamente que Dios levantó al Mesías de entre los muertos para nuestra justificación. Allí Dios nos justifica. ¿Y sabes qué es la justificación? Declararnos inocentes. En otras palabras, nunca pecamos. Somos justos. De la misma manera que el Mesías muere siendo justo. Si creemos que Dios lo levantó de la muerte o de entre los muertos para nuestra justificación delante de Dios estamos igual que el Mesías. Yo no sé si usted lo sabe y si lo ha entendido, pero eso es lo que significa justificación. Por eso el tema de la resurrección, hermano, es tan primordial. Y si usted no me cree, váyase ya a Romanos 8 y usted va a leer 8, creo que Romanos 8, creo que 28 en adelante.
Sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a lo que a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también predestinó para que fueran conforme a la imagen de su Hijo, y a los que predestinó también, ¿qué cosa? Ayúdeme, ¿también qué? Llamó, y a los que llamó, ¿cómo? Justificó, considerado justo, perfecto. Eso es lo que quiere decir justo, sin manchas. Él es justo, Él no ha pecado. Todo eso es gracias a la fe. Por eso, mis hermanos, que el oír la palabra es el mayor regalo que usted puede tener. Porque el oír la palabra le produce fe, y esa fe va a alcanzar la salvación. Por eso dice el apóstol Pablo, porque la salvación es por gracia, por medio, o sea, el medio con el cual tú alcanzas esa salvación es la fe. Así como cuando tú vas a agarrar un árbol, de un árbol vas a agarrar una fruta, y entonces tienes una vara con una cesta. La vara con la cestica es la fe, y la fruta vamos a decir que sea la salvación. Si usted no oye la palabra, usted no puede tener la fe que tuvo el Mesías. No puede tener la fe de Israel. Usted puede tener cualquier fe, pero no la fe del pueblo de Israel. No la fe que salva. Porque hay fe que no salva. Ustedes no se han dado cuenta que hay gente que dice, yo le tengo fe a la aspirina. Hermanos, y tienen un dolor de cabeza que los está matando, y se toman una aspirina y al rato están perfectos. Le tienen fe a la aspirina, pero esa fe no salva. ¿Y qué me dicen de aquellos que le tienen fe a los muertos? Es que yo le recé a fulanita de tal, y hermanos, si el muerto le hace el milagro, no el muerto, el espíritu que está detrás del muerto le hace el milagro, y esa fe no salva. Es que yo le tengo una fe a la Virgencita, tan buena ella, pero esa fe no salva. La fe que salva es la fe del Mesías. ¿Sí sabían eso? Usted debe tener la fe del Mesías, y ya vamos a ver por qué usted tiene que tener la fe del Mesías. Usted debe tener la fe que tuvo Abraham, que él creía que Dios le podía resucitar a su hijo desde las cenizas. Una vez que hubiese ardido en la llama y su cuerpo se hubiese convertido en ceniza en el altar, de ese polvo Dios lo iba a resucitar y le iba a entregar de nuevo la vida. Esa es la fe que salva, mis hermanos. Y nosotros estamos llamados a tener la fe de Abraham. La fe de Abraham, hermano, es una confianza total en Dios. Por eso la Biblia dice, y le creyó Abraham a Dios. No fue que él creyó en Dios. En Dios cree todo el mundo, ¿verdad que sí? La gente, usted le pregunta si cree en Dios, dice que sí. Pero no es creer en Dios, es creerle. Cuando él le dijo a Abraham, salió. Y cuando le dijo, aguántate que te voy a dar un hijo, se aguantó. Lo que pasa es que se puso a hacerle caso a Sara, la esposa. Sí. Y entonces por allí vino Ismael, y ya ustedes saben la historia. Pero Abraham le creyó a Dios, salió de su tierra, dejó lo que tenía, se fue por el desierto, como dicen por allá, a tragar arena. Porque en ese desierto lo que se arman son unas tempestades de arena, mis hermanos, tan fuertes que se dice que la arena del Sahara vuela por el espacio, por la atmósfera, y esa arena cae aquí en América. ¿Sí sabía eso, hermano? Bueno, eso es lo que dicen los científicos, que la brisa la trae desde allá hasta aquí. Imagínese el poder del viento. Imagínese usted en ese desierto donde hay millones de toneladas de esa arena, y usted caminando por allí y se arme una tormenta de esa. ¿Y dónde te metes? Porque uno aquí se mete en la casa, ¿verdad? O debajo de un puente o algo, no sé, cualquier parte. Pero mis hermanos, en el desierto, ¿dónde te metes? No hay forma.
Y allí estaba Abraham. ¿Y sabes por qué? Porque le creyó a Dios. Y cuando llegó a la tierra miró gigantes y miró que estaba habitada, pero él creyó que Dios se le iba a dar. Aleluya. Entonces esa es la fe que tenemos que tener. La fe de Abraham, la fe de Isaac, que también creyó que Dios lo iba a resucitar. La fe de Jacob, la fe del pueblo de Israel, la fe del Mashiach. Por eso es que Hebreo dice, puesto los ojos en el Mashiach Yeshua, el autor y consumador de esa fe. ¿Por qué Él es el autor y consumador de la fe? Porque Él sabía, mis hermanos, que su cuerpo, sin una gota de sangre, enterrado, al tercer día, Dios lo iba a resucitar. Él estaba totalmente seguro de eso. Por eso fue que Él le dijo a aquellos que le reclamaban acerca del templo, dijo, destruir este templo y en 3 días será restaurado. Él estaba plenamente seguro en su Dios de que lo iba a resucitar de entre los muertos, y por ende Él iba a ser primicia de Dios, o primicia de los que duermen, o primicia de los muertos, como lo dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios. Entonces, mis hermanos, la resurrección del Mesías es la base principal de nuestra fe. No es la muerte del Mesías. Les voy a explicar por qué. Si el Mesías no resucita, eso lo acaba de decir Pablo. Si Él hubiese muerto y no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. Así que la resurrección del Mesías o de Yeshua es la base principal de nuestra fe. Nosotros seguimos sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque lo que Él predicó se cumplió. Su cuerpo sería destruido y en 3 días sería reedificado y glorificado. Eso fue un hecho que lamentablemente no se puede repetir, porque Dios hace los milagros una sola vez, y el que cree, cree, y el que no cree, no cree. Hay gente que quiere que se lo repitan. ¿No se han dado cuenta que hay personas que dicen, yo hasta que Dios no me hable? ¿Cierto? ¿No se han dado cuenta de eso? Dice, yo hasta que Dios no me hable, yo no creo. Y por ahí hay un versículo que dice, ¿habló Dios cuántas veces? Sí, pero dice, Dios habló una vez, ¿y qué más? Grandes cosas hace, ¿cómo dice el versículo? No, ese es el libro de Hebreos. Dice, habla Dios y tiembla la tierra. Algo así, tú siempre lo repites. Exacto. Una vez habló Dios. Hay un versículo que dice, una vez habló Dios. ¿Sabe por qué una vez habló Dios? ¿Sabe por qué ese versículo dice, una vez habló Dios? Porque su palabra no cambia. Él lo dijo una vez, la ley es para siempre, es perpetua. Se refiere a eso, a que su palabra no cambia. Él habla una sola vez, ya no la tiene que repetir. Igualmente cuando Él hace un milagro. Imagínense que la gente dice ahora, no, pues para que creamos que el pueblo de Israel pasó en seco por el río, por el Mar Rojo, que se vuelve y se repite ese milagro. No, mis hermanos, no se va a repetir. Los milagros suceden así, una sola vez. Y la gente tiene que creer. La gente tiene que creerle a Dios, porque está escrito, y por otras razones que más adelante vamos a ver. ¿Por qué hay que creerle a Dios? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradarle. Si usted comienza a argumentar con Dios, hermanos, le va a pasar lo que Dios le dijo a Job. ¿Sí recuerdan lo que le dijo a Job?
Dice, hombre joven, acá, ¿dónde estabas tú? Tú me vas a argumentar, bueno, ok, ¿dónde estabas tú cuando yo coloqué la Tierra en órbita? Dime algo, ¿quién me ayudó a poner el cordel? ¿Sí? Entonces, hermano, uno no puede argumentar con Dios. Porque cuando usted vaya a argumentar con Dios, usted va a tener que hacer lo que hizo Abraham cuando dudó de que Dios le iba a dar un hijo. Dice, ¿sabes qué, Abraham? Sale un momentico allá afuera. Dice, ponte a ver las estrellas. Eso de ponte a ver las estrellas tiene dos significados. Dice, bueno, una era que así como las estrellas eran incontables, así sería la generación de él. Pero la otra es, hombre, Abraham, créeme, porque yo fui el que las hice. Eso es lo que le estaba diciendo Dios. Le estaba mandando un mensaje. Dice, sal y ve las estrellas. Bueno, esas las hice yo. ¿Cómo yo no te voy a dar un hijo? Aleluya. Entonces, mis hermanos, hay que creerle a Dios. Creemos que Él resucitó al Mesías y que lo hizo para justificarnos, para que nosotros fuésemos encontrados justos, perfectos delante de Él. Hermanos, mire qué regalo tan hermoso nos da Dios. Sencillamente creer. Para algunos tan fácil, para otros tan difícil, hermanos. Hay gente que le cuesta creer. Y la prueba es, hermano, de que los estadios de fútbol están fulles, llenos, al tope. Y las iglesias o las sinagogas están poquito, vacías. Porque la gente no quiere creer. O en algunos casos, porque la gente no oye la palabra, porque esa palabra es la que produce la fe. Y esa palabra fue la que produjo la fe en nosotros, y por eso nuestra alma, ¿verdad?, por la fe mira la resurrección del Mesías. No lo podemos ver físicamente, no podemos verla. A nosotros nos piden que mostremos la resurrección del Mesías y no lo podemos hacer. Primero, que pasó hace 2000 años casi atrás. Segundo, que su cuerpo no ha sido encontrado por ningún lado. Pero esa palabra que un día llegó a nuestra alma produjo fe, y por esa fe nuestra alma, mis hermanos, se traslada. Yo no sé si a usted le pasa eso. Se traslada a ese lugar donde el Mesías estaba. Y cuando cayó la tarde del sábado o del Shabbat, en el momento que iba a salir la primera estrella, entonces se abrió esa puerta, se abrió esa tumba, o la roca se movió, y el poder de Dios entró allí y le regresó la vida al Mesías, hermanos. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que le regresó la vida para nunca más morir. Nunca más morir. Ahora Él es inmortal. Ahora se puede decir que es inmortal, pero Él no siempre fue inmortal, porque Él murió. El único que tiene ese título es el Eterno. Él sí es inmortal porque Él nunca muere. Ahora Él participa de la naturaleza divina, pero no siempre fue así. Nació como todos los hombres, ¿verdad? Vivió como todos los hombres, sintió como todos los hombres, murió como mueren todos los hombres. Les voy a dar un dato aquí, un dato que estaba esta semana estudiando y recibí una chispa del cielo. ¿Saben por qué el Mesías muere? Sabemos que muere por nuestros pecados, ya lo sabemos, pero ¿saben cuál es la otra razón principal por la cual Él muere? ¿No se han puesto a pensar? ¿Saben por qué muere el Mesías? El Mesías muere porque en Adán todos mueren. En Adán todos mueren. Y cuando usted lee
el libro de la genealogía del Mesías, en Lucas, usted va a leer, ¿hijo de quién? De Set, hijo de Enoc, hijo de Set, hijo de Adán. Está allí tan claro, pero nosotros no lo entendemos. O hay personas que no lo entienden, o no lo entendíamos, ahora lo entendemos. Ahí está diciendo claramente que él es hijo de Adán. Eso es lo que dice Lucas, hijo de Adán. Léalo, búsquelo para que usted vea. Lucas capítulo 3, si no me equivoco. Entonces él muere porque es hijo de Adán. De eso vamos a estudiar un poquito en la parashá del sábado, por eso los invito a que no se la pierdan, porque allí vamos a aprender un poquito de eso. Él sencillamente muere porque él es un hijo de Adán. Y la Biblia dice, en Adán todos mueren. En Adán todos mueren. Ben Adán, hijo de Adán, ¿sí? Sí, hay más de 60 veces, más de 60 versículos que hablan, que dicen que Yeshua es hijo de hombre, hijo de Adán. Por eso muere. Sencillamente por eso, porque él viene de Adán. Él viene de Adán. Pero él es el segundo Adán. Y como dicen las escrituras, en Adán todos mueren. Y gracias a Dios que no se queda el versículo allí, sino que dice, y en el Mashiach todos son vivificados. Pero llévense ese dato, si se aprenden eso hoy, hermanos, ya van con ganancia. Mis hermanos, ¿por qué tan importante la resurrección? Bueno, porque a través de la resurrección nosotros somos justificados. A través de la resurrección del Mesías nosotros somos justificados. Si creemos que Dios lo resucitó entre los muertos, entonces Dios nos resucitará también a nosotros con el mismo cuerpo que le dio al Mesías, así como ya lo leímos en el capítulo 8 de Romanos. Nosotros estamos predestinados, según esa escritura, a ser exactamente igual a Él. Él no va a estar solo en la eternidad con el Padre. Estará con sus hermanos, como lo dice el libro de Hebreos, en la congregación de mis hermanos. Yo alabaré al Eterno. Dios le dio una buena familia a él. Amén. Le dio muchos hermanos. Por eso dice la Biblia, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también lo hizo. Aleluya. Entonces, tenía que destruir al imperio de la muerte. Pero déjeme decirle, hermanos, que la resurrección de los muertos nos da la oportunidad de una renovación o la reconstrucción de nuestro cuerpo caído a un cuerpo glorificado, a un cuerpo eterno. Si no morimos, si usted no muere, y yo quiero que usted esté muy claro con esto, si su alma no se separa de ese cuerpo que usted tiene, entonces Dios no puede regresarle el alma al cuerpo que Dios le va a dar. Por eso, hermanos, es bien importante lo que estamos hablando. En Adán todos, ojo con esta palabra, todos mueren. Cuando Pablo habla de lo que se conoce como el arrebatamiento o el recogimiento o ese momento que el Mesías viene con los ángeles para sacar al pueblo de él que está a punto de entrar en la tribulación o que está en medio de la tribulación, lo que está haciendo Dios en ese momento es que usted no va a pasar a la muerte como normalmente mueren las personas, que mueren, su cuerpo cae en el piso, o su cuerpo se desmaya, o su cuerpo queda en la cama, como sea, y entonces
Se separa el alma del cuerpo y ese cuerpo es enterrado y bueno, a esperar la resurrección de los muertos. Cuando Pablo dice, no todos dormiremos. No todos dormiremos. Y esto es importante porque él utiliza la palabra dormir. ¿Por qué dormir? Porque el que muere en el Mashiach duerme. No está muerto. Está durmiendo. Eso fue lo que le dijo el Mesías a los que dijeron, no molestes porque ya la niña está muerta. Dice, no, ya no está muerta, ella está durmiendo. Y Lázaro también estaba durmiendo. La muerte de los justos para Dios es sencillamente un sueño. Entonces, cuando la Biblia habla de que no todos dormiremos, sino que seremos transformados, lo único que está diciendo es que Dios sacará el alma del cuerpo. El cuerpo inmediatamente tiene que morir allí para podernos entregar el cuerpo de gloria que nos va a dar. Porque nosotros siempre hemos pensado eso. O hay gente que piensa que esa persona no va a ver muerte. Pero la muerte es la separación del alma del cuerpo. Esa es la muerte. Y si tú vas a tener un cuerpo glorificado, quiere decirte que primero te tienes que sacar de acá y agarrar el cuerpo y transformarlo para regresarte el alma al cuerpo. Ese es el proceso que va a suceder cuando el Mesías venga con los ángeles, con poder y gloria, para transformar a aquellos que los están esperando. Y gracias a Dios por nosotros que lo estamos esperando, ¿verdad que sí? Estamos esperando el regreso del Mesías. Hay algunos que están esperando, ¿qué cosa? La primera venida. Aquí en este lugar esperamos el regreso de Él. El regreso de Él. ¿Por qué? Porque Él fue tomado, llevado a los cielos, hasta que todos sus enemigos se han puesto por debajo de los pies. Todo esto que está sucediendo ahorita, que se está levantando este gobierno mundial, ellos creen que ellos van a armar su fiesta y que todo les va a salir bien, pero Dios va a arreglar todo eso. Porque aquí el único que va a gobernar desde Jerusalén va a ser Yeshua HaMashiach. Entonces, cuando Él venga por segunda vez, o cuando Él regrese, entonces los que están vivos, la Biblia dice que los muertos, o sea, aquellos que ya sí están muertos y están allá enterrados, ¿verdad?, serán resucitados primeramente. Y cuando habla de esos muertos, habla de todos los muertos que están desde ese día hasta Adán. Todos los muertos van a ser resucitados en ese momento. Aquellos que murieron con la fe del Mesías para recibir ese cuerpo glorioso. Y los que estemos vivos, dice el apóstol Pablo, seremos transformados, pero no antes sin morir. Porque es que tenemos que separarnos de este cuerpo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la Biblia dice que la sangre y la carne no van a heredar el reino de los cielos. Y Él va a resucitarnos, o Él va a transformarnos. ¿Para qué? Para entrar en el reino de los cielos. Así que nuestro cuerpo se separará del alma, o nuestra alma se separará de nuestro cuerpo de igual manera. Y en ese momento Dios transforma el cuerpo, y entonces nos regresa el alma al cuerpo, pero ya a ese cuerpo glorificado, de la misma manera que Dios le regresó el alma al cuerpo del Mesías. Él es la primicia, y los que vienen detrás de Él van con el mismo proyecto.